Ya. Bueno, vamos a comenzar. Como supongo que habrán visto en el enunciado, la clase de hoy día va a ser sobre modulación. Eh, PWM y SPWM y SVM. Entonces, acá está el enunciado que les enviamos. Ya, la primera pregunta va a ser un poco más interactiva porque espero saber lo que ustedes entienden por la parte teórica, ya que las preguntas que pusimos acá son más teóricas. Por ejemplo, la primera. Explica el principio de la modulación SPWM y SPWM con inyección de tercer armónico. Partamos por ese punto. ¿Qué entienden ustedes por cada uno? El, el SPWM con tercer armónico, sé que gráficamente como que le hace un sacadito al pic de la señal y con eso baja la amplitud y eso lo hace con eso, con inyectar una señal de tercer armónico que le resta, por decirlo así, el pic. Y la otra, la modulación SPWM normal es la clásica, ¿no? La con carrier de, o sea, por ejemplo, una señal triangular y la amplitud es la normal, entonces si que pasa la amplitud hay sobremodulación. Sé que también el con tercer armónico aumenta la amplitud máxima que puede modular. Claro, ya bien. Entonces, para esa parte aquí había hecho un párrafo de lo que significaba. Entonces, como bien explicaste, la SPWM normal consiste en incorporar una señal sinusoidal con una portadora triangular. Pero lo importante es que la frecuencia de la triangular siempre tiene que ser bastante mayor a la señal de referencia. Em, ya, entonces cada vez que la señal sinusoidal cruza la triangular, va a conmutar un semiconductor. Y cada vez que esté la triangular por debajo, se va a enviar una señal alta a los semiconductores. O sea que va a ser un pulso en uno. Y cuando esté por sobre la sinusoidal, la señal triangular, los semiconductores reciben un cero. Y con inyección de tercer armónico, como bien dijiste, se le añade una señal de tercer armónico, o sea, se le suma una señal sinusoidal con la frecuencia el triple de 50 Hz, o sea, con una frecuencia de 150. ¿Ya? Ahora, voy a transmitir en una pizarrita para poder hacer la parte que pide apoyarse de gráficas. Ay, ya, ¿se ve bien? Sí, un poco chico. A ver. A ver, voy a rotarlo. Y ahí, Ahí sí. ya. Ya, entonces, vamos a tener los ejes y una señal sinusoidal para el SPWM normal, una señal sinusoidal típica de siempre, ¿cierto?
y una señal triangular que tiene que ser en general mínimo, no sé, 10 veces la frecuencia de la referencia para que la salida tenga un THD como aceptable. Si no, igual funciona, pero ese es como el valor normal. Entonces tiene que ser como así, que me va a quedar bien feo, pero se entiende la idea. En cambio, para la inyección de tercer armónico, yo le inyecto a mi señal de referencia, eh, le sumo un tercer armónico y como decía el compañero, se va a perder en la parte del pic, pero se va a ganar, esa parte se va a distribuir en otras zonas de la tensión de referencia, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, la señal de referencia original era así, y la nueva le vamos a inyectar un tercer armónico de una amplitud como de un sexto de la original, o sea, como de esta amplitud. Y si se dan cuenta es el triple de la frecuencia, porque tiene 3 ciclos en el periodo que sucede un ciclo de la sinusoidal de 50 Hz. Entonces la señal de referencia va a quedar como así. Y se va a perder este pic, pero se ganan estas dos partes que también son tensión a sintetizar, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Oye, Antonia, se supone que se va a grabar. Sí, se está grabando. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces, con estas explicaciones, estos dos gráficos, se entendería el concepto de cada una. Pero ahora, eh, a modo de comparación, ¿cuáles creen que son los beneficios o las diferencias o desventajas de una frente a la otra? Eh, la complejidad para el del tercer armónico y en el otro ¿cómo se llama esto? La cantidad de voltaje que podéis sintetizar, ¿o no? Claro. Ahora, la parte de sintetización de voltaje, ¿cuál sería mejor? El del tercer armónico, eso lo sé por el- la teoría nomás, pero no sé cómo le sacan, por ejemplo, el tercer armónico. Ya, lo que pasa es que cuando uno sintetiza la señal, lo que sería la señal sintetizada como línea neutro va a tener la forma que se ve acá, esta forma, como el voltaje línea neutra. Entonces, ahí uno no pierde el tercer armónico, pero la ventaja se observa en el voltaje línea-línea, porque como en línea-línea, por ejemplo, el AB va a ser la resta de BAN menos BN, acá el tercer armónico, que es esta parte, se va a cancelar y vas a obtener una onda sinusoidal limpia. Pero la gracia de esto es que al perder este pic que está acá, tienes más rango eh, para modular sin entrar a la región de sobremodulación, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces uno puede modular más amplitud y no sobremodular, porque en vez de mandar la atención como al pic, la estás enviando, repartiendo en estos dos lados. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Todos lo Entonces, entendieron o no?
Díganme nomás si no se entendió. Porque esas partes son importantes y si alguien no la entendió, es mejor que tanto se enfoque más en eso. Sí, sí que sientas la confianza de preguntar. Mm, ya. Bueno, si después alguien quiere preguntar, nos podemos devolver. Em, entonces, dentro de las diferencias, sería que esta tiene más complejidad, más compleja, pero tiene más índice de modulación, de amplitud, o sea, más MA, y permite sintetizar como un 15% extra de tensión a diferencia de la SPWM normal. Em, Eso me parece. Ya. Yo ¿A tenía alguien le queda alguna duda? sí, era Sí, sobre lo dime. del MA, que si yo calculo el MA, por ejemplo, en la de tercer armónico, y me da uno. Ese MA que me da uno es, ya pongamos 1.1. ¿Ese de 1.1 es sin estar sobremodulado entonces? ¿O está como en la fórmula se entiende de que va solo de 0 a 1? En el sentido de que Ah, si tú la dices, comparo con la otra y la otra me da 1.1, está sobremodulada, pero en este caso sé que debería llegar al 1.15, pero no sé si es en comparación al voltaje del otro o si es que calculo el MA en las dos, me va a dar, no sé, en 1.1 y en el otro 1.1 sin que el del tercer armónico esté sobremodulado. ya entiendo. No, si te da 1.1 y es la de tercer armónico, no estaría sobremodulado. ¿En qué ¿Esa era tu punto? pregunta? Sí, sí, era eso, era para poder comparar, porque no cachaba si es que como se normalizaba o algo así. ¿Para mayor a 1.15 sería sobremodulado? Sí, eso mismo entiendo. Igual lo voy a confirmar y cuando subamos la pauta voy a dejar una notita aclarando eso, ¿ya? Vale. Pero según yo debería ser así, que te debería dar 1,15 para que esté sobremodulado. Igual lo voy a anotar. Ya. Entonces, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, vamos con el siguiente punto. Explique apoyándose de gráficas qué sucede cuando el índice de modulación es mayor a 1. Bueno, ya lo hablamos, aquí estaba referido al SPWM normal, sin tercer armónico, pero ya, eh, ya como comentó el compañero, cuando el índice de modulación es mayor a 1, se entra en la región de sobremodulación. Y esto en gráfica se vería, voy a tratar de hacerlo rápido, pero igual es como lento de graficar. Pero por ejemplo, hagamos una comparación. Si yo tengo un índice de modulación menor a 1, significa que mi triangular tiene mayor amplitud que mi tensión de referencia. Y esto es porque el índice de modulación de amplitud está definido como la amplitud de la referencia sobre la amplitud de la portadora. ¿Ya? Entonces, con un MA menor a 1,
tendríamos la triangular con una amplitud mayor y por sobre la referencia. Eh, Disculpen los dibujos. Esto va a hacer que los pulsos que se envíen a los semiconductores siempre estén como alternando continuamente. ¿Qué significa esto? Ya dijimos que cuando la triangular está por debajo de la referencia se envía un pulso positivo. Entonces, por ejemplo, en el primer punto, ay, en la primera región, sería como por aquí, estaríamos enviando un 0 hasta que cambie y esté por debajo, por acá. Oh, así, luego nuevamente un 0, después un 1, 0, y así sucesivamente, ¿cierto? Ya, ahora, si lo graficamos para un índice de modulación mayor a 1, la amplitud de la carrier va a estar, va a ser menor a la amplitud de la referencia y van a haber zonas donde esté siempre por debajo. Entonces esa información que está como justo en el pic de la referencia sinusoidal se va a perder, por así decirlo. Ya. Entonces tendríamos uno triangular como así, por ejemplo. Entonces los pulsos que van a los semiconductores, ya al principio va a ser un 0, porque en este cachito está por arriba, después va a ser un 1, aquí que está por debajo, después en este cachito de aquí sería nuevamente un 0, pero en todo este tramo que está al medio por el pic va a ser un 1 constantemente. Después llegamos a esta parte donde nuevamente está arriba y empieza a ser un 0. Luego un 1, después un 0, toda esta parte que está por arriba. Entonces toda esta conmutación que sucede cuando estamos en los pics no guarda realmente como la amplitud de la sinusoidal, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que puede generar la sobremodulación? O sea, que la señal que salga no sea sinusoidal, o sea, nada sinusoidal, mucho como interferencia. Claro, si está muy exagerada, sí, sería para nada sinusoidal. Pero aunque sea un poco, igual se vería una señal sinusoidal, pero tendría mucho más contenido armónico. Entonces, eso es importante, que aumenta el THD. ¿Se entendió esta explicación? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Bueno.
Entonces pasamos al punto 3 y aquí voy a compartir la pantalla de mi computador. Dibuje la señal de senoidal de referencia de la fase A y la portadora triangular para un índice de modulación de frecuencia igual a 5. Y aquí hay un error, pero un índice de modulación menor a 1. O sea, sin sobremodulación. Y dibujen por unidad. Eso es para que no le pongan ninguna amplitud a las tensiones. Ya, ¿cómo creen ustedes que se vería esta gráfica? Con un índice de modulación de frecuencia de 100. Toda la... Ah, el índice de frecuencia. 5 triángulos por periodo, ¿no? Claro, o sea, el periodo de la triangular van a haber 5 periodos en un periodo de la señal sinusoidal. Ya, entonces aquí lo había dibujado, se vería algo así. Acá tenemos un periodo de la señal sinusoidal y 5 periodos de la triangular. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, estos ejercicios son sencillos, pero es importante para que entiendan lo que significa el índice de modulación de frecuencia y el de amplitud. Y que se acuerden que el de frecuencia es la portadora sobre la referencia y el de amplitud es lo contrario. ¿Bien? Y ahora para el último ítem, considerando una tensión de 600 volts en la parte continua y un índice de modulación de 0,9, determine la tensión RMS de salida. ¿Cómo lo harían ustedes? Ya bueno, para la modulación sinusoidal normal, vamos a tener que el voltaje AZ, que es como el línea neutra que se sintetiza, va a ser el índice de modulación por el voltaje del DC del capacitor, o sea, de la fuente DC, a la mitad. ¿Ya? Entonces, si esto yo lo quiero pasar a línea, lo tendría que multiplicar por raíz de 3. ¿Cierto? Me tienen que decir si están de acuerdo o no, o si no entienden. O sea, supongo, pues no cachaba esa fórmula, por eso. Ah, ya. Esta es la fórmula clave. Y a partir de eso uno determina que línea es por raíz de 3.
Ya. Entonces vamos a tener que el voltaje de una línea va a ser raíz de 3 por 0,9 por 600 sobre 2. Y eso va a dar 467,65. Y para calcular el RMS, solamente hay que dividir por raíz de 2. Y eso da 330,7 volt RMS. Y así podrían calcular la tensión sintetizada de una modulación SPWM. ¿Alguien le queda alguna duda? Para el SBM, esta fórmula no funca, ¿o sí? Si me dieran LMA, sí. En Ahí el SBM, el voltaje fase neutro que se puede sintetizar con SBM es igual al voltaje del DC-Link, pero dividido por raíz de 3. Entonces ahí tú podéis sacar las conclusiones de que si es mejor o podéis sintetizar más voltaje o menos que en esta técnica. Vale, gracias. Pero claro, la ya, fórmula es y distinta y las podéis comparar y ver. Bueno, en realidad, spoiler es que el SBM puede sintetizar más voltaje. sí. Y bueno, antes de pasar a la parte de SDM, que es el punto siguiente, y me acabo de dar cuenta que en realidad hice súper mal este dibujo. No sé cómo, no me di cuenta, pero tomé súper mal el periodo de la triangular. Entonces se los voy a corregir, pero en realidad deberían haber 5 triangulares, 5 triángulos, porque ese es el periodo de la que te piden, que piden en el enunciado. ¿Ya? Pero después cuando enviemos la pauta lo voy a corregir para que lo tengan bien. No sé si a alguien le había quedado la duda con eso, pero en realidad estaba mal. ¿Ya? Ahora Cristian va a explicar la parte del SDM, así que si alguien tiene alguna duda, dígame ahora antes de pasar al siguiente punto de la diapositiva. Por ejemplo, el primer punto se entendió bien sobre la tensión que se va a dedicar a esta zona o las ventajas del tercer armónico. Eh, yo lo entendí, pero era una otra duda. Era la fórmula del MF es frecuencia Ujú. del switch partida la de la car. Eso, ahí está. No lo había notado. Sí. Carrier sobre... Mire, piensen que para que funcione, la de la carrier siempre tiene que ser mayor. Y los valores de MF siempre son como, no sé, 20. No sé si han tenido el laboratorio de esto, pero a uno le piden trabajar como con MF de 20 o de 15. Entonces siempre la carrier, como la frecuencia es mayor, es la que iría arriba para que el MF sea mayor a 1. Y si lo que uno trabaja en los laboratorios es como de 20, la carrier va arriba, a diferencia del índice de modulación. ¿Y la frecuencia de carrier es la misma que la frecuencia de switching? Sí, Ah, ya. sí, porque cada vez que pasas por aquí va a significar una conmutación. Sí, aquí igual podría Yanto explicar bien cómo funciona todo esto en la parte como más física, quizá.
Como, ¿qué es lo que realmente estáis haciendo con estas señales? Que realmente el voltaje que va hacia abajo va al inversor. Y gracias a eso, eso genera un voltaje que esconde una sinusoidal que por los filtros en corriente sinusoidal y todo eso. No sé si lo entienden bien Sí, esa parte como más física de cómo funciona. sí, tienes razón. Debí haber enfocado más. No, pero, Debí haber- pero es para darlo a entender bien, como para aterrizarlo más que nada. Claro, ya, pero bueno, aquí tengo abierto como los PPT del curso, que quizá no era la idea de irme a eso, pero lo que dice Cristian es súper importante, que al final, ay, los pulsos que se generan de la comparación van a determinar si mi switch se abre o se cierra, muchas veces por segundo. La cosa es que, ay, denle un tiempo a mi compu que era la Kids. Después la señal de salida em, va a ser también una señal cuadrada, o sea, también va a ser en base a pulsos. Pero yo con un filtro L y un filtro C, filtro esos armónicos y voy a ir obteniendo el valor medio de esa señal cuadrada, como por cada instante. Y así se va armando mi señal sinusoidal. Cuánto disculpa, no estaba ahí transmitiendo nada. Es que no se está pegado, no se me abre el PPT. Porque Ah, se está viendo esto, ¿no? se está viendo el drive. Sí, eso estoy transmitiendo, pero no se me abre el PPT. Ya no Ah, importa. tenía que usar el compu de la pega. Sí, pero es que no tengo, ya no importa. Em, Estos son los pulsos que van a salir a mis semiconductores. Entonces aquí yo lo voy a tener cerrado por harto tiempo, después abierto, cerrado y de repente va a estar abierto más tiempo y otra vez va a estar cerrado más tiempo. De esa forma se va a ir dando que algunos pulsos van a tener mayor valor medio, que va a ser cuando esté más grande, por ejemplo aquí, y en otros menor, por ejemplo en este. Entonces después esto con los filtros se refleja en una sinusoidal, Y eso es como solo, acá, donde eso es solo una pierna, por la de la fase A. claro, eso es solo una pierna. Entonces cuando el valor medio sea mayor, voy a estar viendo punto a punto los que están más en el pic. Después cuando los pulsos se van achicando, tienen menor valor medio y voy acercándome cada vez más al cero. Eh, entonces de esa forma se va generando la sinusoidal, pero nunca realmente es por más filtro que le ponga y por más frecuencia de switching que le dé, nunca va a ser una sinusoidal pura. Eso no existe. Siempre va a ser, si ustedes le hacen mucho zoom, siempre va a ser como con una forma cuadrada. Una duda, La cual una, en voltaje sí, Sí, porque en corriente es prácticamente sinusoidal. sí, sí. Quise decir en tensión. Sí, dime tu duda. cuando, en este caso, cuando se prende el switch, este funciona los dos al mismo tiempo, ¿no? O también el de una pierna, me refiero. No, El, nunca. o- ah, Sí, se prende igual que siempre, se prende el de arriba y se apaga el de abajo. Y inverso también, ¿o no? sí, sí, para todo tipo de uso, cuando ya de aquí en adelante siempre es así. O Ah, ya. sea, cualquier cosa de la carrera siempre es así, nunca se pueden prender los de una pierna al mismo tiempo. Eso era cortocircuito, ¿no? Sí, Ah, ya. Era esa duda nomás. Gracias. no, era buena tu duda porque es importante que tengan eso claro. Podría entrar como algo teórico. em, entonces siempre al switch de arriba se le manda ciertos pulsos y al de abajo se le manda la negación de esos pulsos, cosa que siempre estén en estados distintos. ¿Alguna otra duda?
Ahora me toca explicar lo mío y justo están vendiendo verduras por acá. Están vendiendo sandía. ¿Paso a lo mío nomás? Ya, pero dejo de transmitir entonces. Después le va a tocar a los testigos de Jehová. A los evangélicos. Ya, la parte de SBM es este problema de acá. Ya. Con la Anto tenemos un video de gran parte de la explicación de cómo funciona el SBM y el enunciado era lo mismo, pero lo dejé para explicarlo como fundamento. No, de verdad me molesta mucho que hay una persona vendiendo justo afuera de mi casa. No puedo. Yo Pero cacho que no, se escucha harto, ¿no? Igual no se escucha no, tanto, así yo no que escucho nada. Sí, tranquilo. Ya. Me desconcentra a mí, sí. Em, ya, lo importante, primero que todo, yo creo que me gustaría saber qué tanto saben de SBM, qué comprenden de esto, qué parte del fundamento conocen. Si todos saben más o menos cómo funciona o alguien no tiene ninguna idea de qué se trata. Lo del hexágono a mí me Ya, deja medio perdido. ya, no, sí, es como para perderse mucho SBM y al final no es tan difícil. Y en la parte que lo explicamos bien fue el semestre pasado con la Anto y para eso hay un video. Pero ahora obviamente también lo voy a explicar, pero por si quieren ahí va a estar ese video también. el video lo van a mandar después. Sí, lo podemos adjuntar Ya. en algún correo. ¿El de la ayudantía del semestre pasado? Sí, Ah, ya. ya. Entonces, el hexágono. Ya pasa que nosotros en el plano cartesiano podemos ubicar las tensiones trifásicas, la de la fase A, la de la fase, el voltaje B y el voltaje C. Y esto en las transformadas de Clark lo que hacen es expresarlo en un plano de alfa beta. Entonces la coordenada alfa se pone encima del voltaje A como referencia. Aquí lo quiero explicar bien superficial, sí. No me puedo meter mucho en profundidad de esto. Igual en el otro video se ve con más detención, por el tiempo ahora y todo. Pero está el otro plano, ¿cierto? El plano de las coordenadas en alfa y beta, donde el alfa se pone encima del voltaje A y el beta está ortogonal. Está en 90 grados acá, 90 grados del alfa. Y después de eso, em, no sé si dibujarlo acá mismo, pero después de esto se construyen los hexágonos donde uno pone los vectores del SVM. Entonces son 6 lados, son 6 vectores. Está el vector 1 y para dividir los 360 grados en 6, esto tiene 60 grados de diferencia cada vector. Está el vector 2, acá están los 60 grados y así todos los demás. El vector 3, el vector 4 acá, el vector 5 y el vector 6. Ya todos tienen la misma magnitud, el mismo módulo. Y ese módulo sabemos que es 2/3 de,
2/3 del voltaje DC. Entonces todos estos vectores miden 2/3 del voltaje DC. ¿Dónde está todo eso? El voltaje DC se almacena en este capacitor de acá, que es el DC-Link. Bueno, y el problema lo muestran de esta forma, o sea, se muestra de esta forma. Una fuente trifásica con el rectificador, pero la parte que nos interesa es la parte del inversor, que está acá. Este se alimenta del DC-Link y la salida está por ese lado. Em, Estos vectores tienen, como lo vieron en cátedra, tienen como su código de 3 números binarios. Sería 101 y así. Voy a poner explícitamente cuáles son. Y al vector 1, este es 1, 0, 0. Este es 1, 1, 0 y este es el 3. No. 0, 1, 0. ¿Y alguien sabe qué indica esos números? Estos 3 números en binario. Lo de las patitas de arriba cuando estaban prendidas, apagado, ¿no? Entonces sería arriba prendido, prendido y apagado. ¿Ya los demás lo sabían o no? Vamos a dibujarlo acá por mientras. Ya, acá vamos a dibujar el inversor, ¿cierto? Que son 3 piernas de... A ver. Son 3 piernas de switches, ¿cierto? Generalmente, no sé, pueden ser IGBT. Igual pueden ser MOSFET si quiere más conmutación. Pero ahí va el análisis que les pueden pedir en la prueba. Pero son switches. Entonces esos switches, igual que que en el sistema de inversión que mostró Antonio, el SPWM, le llegan señales y eso es lo que uno controla. Entonces esta parte, este de acá está relacionado con la fase A para invertirla con la C, o sea, con la B y con la C. Ya. Así esta parte en la salida del inversor también, este está relacionado con la fase A, con la B y con la C. Entonces los números, estos números binarios de acá indican, por nomenclatura, están indicando la parte de arriba del inversor. Si el A, el B o el C se prenden, el 1 implica que están prendidos y en ese sentido el 1 estaría para el voltaje, para el vector 2 por ejemplo, estaría diciendo que esta parte se cierra, la B también se cierra y este queda abierto. Y la parte de abajo es el negativo de eso, entonces este queda abierto y este se cierra. De esa forma, por ejemplo, si lo vemos con las fases, estaríamos teniendo por este lado el voltaje A, voltaje B, y por abajo sale por el C. Entonces tenemos voltaje AC y voltaje BC. Pero eso más o menos es como estas posiciones del half bridge de este inversor van sintetizando estos voltajes. Y en este caso era el B2. Entonces el B2 lo que va a ser sintetizar estos dos voltajes que se construyeron acá.
Pero así con todos los vectores del SVM. Entonces, Una sí, pregunta, ¿y una pregunta. por qué era 2/3 del BDC? Ya, eso es una demostración matemática. Está en el PPT del profe, Eso, disculpa, o a lo eso mejor Anto venía de, sabe. sí, yo recuerdo que venía, bueno, sí, es de la demostración matemática, pero viene del traspaso de ABC a alfa beta, que Sí, ahí hay una constante que es 2/3, porque uno puede hacer la transformada con distintas constantes, y la que se usa para esto es 2/3. Creo que de ahí, de esa demostración venía. bueno. Sí, bueno, yo salté a esto suponiendo que más o menos cachaban que esto venía de las transformadas. O sea, bueno, igual lo mencioné que para pasar de ABC a alfa beta, ahí hay una transformación. Sí, igual, ¿alguien tiene la duda con eso? ¿O todos recuerdan lo que es? Bueno, básicamente se expresan las tres fases A, B y C en función de dos, que serían En alfa y función de... beta en torno a la tercera fase. Entonces la Entonces se transformación que se toma, hace es esta. Entonces va la matriz de transformada sí, y se pasa a ABC. claro. Entonces, igual son las tres fases, pero en función de la tercera fase. Entonces, por eso gráficamente se ven dos, pero es lo mismo como con otra forma de verlo. Y para hacer esa transforma sale la constante de 2/3, que deja esa amplitud de los vectores. Sí, yo más que nada me quiero enfocar en los datos que ustedes necesitan acá. Hay que recordar, si yo me pusiera a ver esto bien, hay que recordar que hay tres tipos de transformadas. Hay una que es, em, ¿cómo se llamaban, Anto? Em, Con- conservativa en Conservativa en amplitud, amplitud en potencia. y en Y eso. una tercera y no recuerdo cuál era, No, la tercera pero era de potencia y es que la primera es como conservativa en todo, po. sí, algo así. Pero creo que la que se usa es la conservativa en amplitud, que es la de dos Sí, tercios. Pero eso no está exigido, eso, aprenderse las transformadas como tal, bueno. no es tanto el objetivo, sino que ya sepan que son 2/3 y que Sí, eso se la transformada para llegar a al los menos vectores. para la ayudantía que no es de transformado. Sí, sí. Em, pero eso, Pero eso responde la duda más o menos. Sí, sí, se entendió. Sí, bueno, igual claro, tenía la idea de que iba por ahí. bueno, Ya sé. bueno, gracias Anto igual. Eso, hasta ahora, esto, a mí me gusta entender las cosas como físicamente, entonces por eso explico esto. Lo importante acá es que en el hexágono uno pasa por sectores. Entonces, en este sector uno acá está el sector 2 y así están los tres sectores del hexágono, ¿cierto? Y uno que hace con SVM, uno va sintetizando un voltaje, igual que en la modulación anterior. Y uno quiere sintetizar un voltaje que va haciendo una circunferencia. Entonces esto va a pasar por todo el plano. Y así se va a crear una función sinusoidal. Entonces cuando uno está pasando por este vector y recorriendo toda la circunferencia de esta forma, ¿cierto? Uno tiene que ir creando todos estos vectores. Si se dan cuenta, eh, uno siempre va a estar solo en un sector. Y en el caso de este, por ejemplo, en el último que dejé acá, este vector se construye a través, o sea, este vector de referencia que nosotros queremos crear se construye a través de una combinación entre el vector 1 y el vector 2, que corresponden a este sector. Y entonces nosotros un momento tenemos que tener encendido el vector 2 y otro momento tenemos que está acá dibujado y otro momento hay que tener encendido este otro vector que representa como otra configuración de esto. Y así, durante esos tiempos de encendido, uno crea este voltaje que va a ser un voltaje promedio.
No sé si se entendió bien esa forma de construir la circunferencia que hay que hacer. Iba a hacer un comentario Sí, que la circunferencia en sí debería ser un poco más pequeña para formar el hexágono, ya, súper. Ya, que entonces quede dentro del hexágono para que expliques por qué eso es lo tiene que máximo. ver con el voltaje máximo que uno puede y también se va a usar para responder la 3. El voltaje máximo que uno puede sintetizar, porque si uno está haciendo una circunferencia, esta tiene que estar inscrita dentro del hexágono, y el hexágono, si todo esto mide lo mismo, el B1, el B2, miden lo mismo. Yo no sé si ahora ya he dibujado mucho encima de esto y mejor paso a dibujar algo acá más limpio. Ya, Yo encuentro que igual se entendía, pero esto va a ser dale nomás. esto va a ser los 2/3 de BDC. Esto que mida más o menos lo mismo. Este va a ser el B2. Y este de acá va a ser el B3. Ya, entonces esto va a ser un hexágono. Si uno extiende esto así. ¿Y qué pasa realmente? Um, Todos los vectores que yo pueda sintetizar van a ser una circunferencia, como había dicho. Y el máximo va a ser una que está inscrita en este hexágono, así. Porque si yo quisiera hacer un punto afuera del hexágono, como acá, no hay una combinación del vector B2 y el vector B1 que pueda darme esa combinación. Y eso es lo importante, que se entienda. O sea, ahí tengo entendido que estaría sobremodulando, igual que en Claro, SPW. Entonces estarías como perdiendo ese tramo que pasa por ese punto donde no puedes sintetizar. sí. Ya, pues esta no es de 3. Esta no mide 3 cuadritos, está ahí. Ya como así. Me queda súper fea. F. Está bien si se entiende. Ya. Entonces, esto igual, toda esta fórmula em, se demuestran con trigonometría, básicamente, con geometría. Pero entonces, el voltaje máximo que uno puede sintetizar de referencia sería este de acá. Y eso viene a medir lo que está en la fórmula de esta ayudantía, al final, que el, el voltaje de referencia máximo, su módulo, em, es el voltaje de C partido por raíz de 3. Y esto sale aquí haciendo como la trigonometría, sacando un coseno, sabiendo que esto mide 2/3, ¿cierto? Estos vectores miden 2/3. Y haciendo esa trigonometría. Pero ya yo creo que de los fundamentos de SVM no me queda nada más por explicar. Y podríamos tratar de responder esto. Pero la que hay que responder obligatoriamente es la 3, porque esta es nueva. Ya por el tiempo más o menos, que igual queda poco. em, la primera no la voy a desarrollar, igual está en el video, pero quiero que pensemos cómo se hace y leamos el problema. Dice, si se tiene un inversor conectado a la salida de un rectificador como se muestra en el siguiente esquema, que ya hablamos de él, la tensión del VDC, entonces dan esta tensión, a la salida del rectificador y entrada del inversor es de 380 volts. Entonces aquí están los 380, que sería lo que uno tiene acá.
Súper. Se requiere una tensión de 200 volt peak en la carga y frecuencia de 50 Hz. Entonces alimentamos la carga con 50 Hz y necesitamos tener tensión de 200. Considera que la frecuencia de switching es de 10 kHz en el inversor. La primera pide dibujar el hexágono de vectores espaciales, indicando los vectores activos y nulos, los sectores y la ubicación de un VREF con ángulo de 90 grados. Entonces, si les piden hacer un voltaje de referencia en este hexágono de SVM de 90 grados, ¿dónde debería estar ese voltaje de referencia? En el sector 2, ¿no? Sí, súper. ¿A todos les queda claro por qué? ¿Alguien no sabe, alguien no sabía que era en el sector 2 y dónde? Porque ahí ya podríamos, quizás no se entiende también el enunciado y no se entienden los conceptos que están preguntando. Y en eso podemos ayudar. ¿Alguien no se...? Eh, yo tengo una pregunta, pero no es con eso. Los 380 son RMS, ¿o no? 380. Em, Es que No. son de CEP, son Ah, 380 continuos. claro, claro. gracias, Anto. O son, Pero sí, sí, aquí. eso es básicamente. Y eso sería mi BDC, ¿o no? Sí, Sí, O sea que si yo trabajo con BDC medios, tendría que ser la la mitad, po. mitad. Pero Sí. recuerda dónde se usa el BDC medios. Eh, Cuando veo la cuestión de la mitad, ¿o no? Del medio. Sí, pero ¿dónde, en qué parte? ¿Por qué ¿en qué por qué me modulación? interesaría el BDC medio? No es con esta modulación. Ah, no sé, siempre lo ponían con BDC medio, pensé que era necesario. Ya, pero es que eso va en SPWM. Y es Claro, precisamente la tensión que uno puede sintetizar. Ah, ya. claro, no confundir con SBN, que tiene una distinta proporción. Ya. Es la que yo había mencionado. mm, mm, mm. No la escribí acá. Esta, la acababa de decir acá. La tensión máxima que puedes sintetizar es partido raíz de 3. Y en cambio en el otro era de un medio. ¿Ya? Hmm. Bueno, entonces, como estábamos en eso, el voltaje que piden sintetizar ahí es de esta forma. Están los 90 grados y piden uno acá, pero con amplitud de 200 volts, como dice el enunciado en esta parte de acá. Ah, Bref igual a 200 volts. Y, y dibujar el hexágono sería mostrar esta parte de acá, indicando qué vectores activos, nulos y los sectores. em, bueno, en este caso, ¿qué vectores están activos para sintetizar este BREF? Mm, 1, 0, 0. Hoy no sé. Ya, pero recordemos, Hablando de uno, ¿no? cuando uno tiene un vector acá, uno tiene que ubicarse en el sector y ese vector se va a sintetizar con estos vectores de acá. Em, a ver si podemos recordar que esto tiene una secuencia de todas formas. Mm, ya, para hacerlo como rápidamente, les voy a mostrar el PPT del profe. Em, esta es la secuencia de activación de los vectores, que también lo explicamos en el video del semestre pasado, que lo pueden ver. Entonces cada parte del sector lo que hace es tener el vector nulo, que es el vector 0,
Después el vector 2. Después se activa el vector 1. Esto está mal, sí, del PPT. La secuencia. Porque se activa... Esta es la verdadera secuencia. Se activa el vector 1 y el vector 2 después. Porque la idea es que... La idea es que el switcheo sea de a 1. Entonces acá de 0, 0, 0 pasamos a 1, 0, 0. Entonces ahí solo se switchó una parte. Y acá para pasar a esta de nuevo se cambia solo un dígito. Y así. Este acá es el vector 7, que es el 1, 1, 1. No el vector 0 que sale acá. Oh, oh. Pero eso, recuerden la secuencia de activación. Esta. O sea, la idea es encontrar una secuencia donde varíe uno a la vez. Ay, perdón. Sí. Es que sí, si no es de uno a la vez, no se puede simplemente. Ahí hay, O sea, sí, ahí hay no cortocircuito se puede. y los problemas físicos que implica eso. O sea, yo iba a mencionar que más que eso, recuerdo que era porque al no variar uno a la vez y, por ejemplo, variar dos a la vez, aumentaban mucho las pérdidas de conmutación. Entonces siempre había que optimizarlo y hacer que No, variara uno a la vez. no. Lo Era que también pasa es porque que para variar de dos a la vez tienes que poner otro vector entre medio y eso aumenta la secuencia. A ver, es que si lo explico así no se va a entender, pero lo que dijiste está mal. Ah, Lo que pasa es que físicamente es imposible pasar como está acá, de 0, 0, 0 a 1, 1, 0. Porque se hace un cortocircuito entre entre las dos piernas. Pero si uno quisiera hacer eso, uno tendría que poner un vector entre medio. Bueno, que en este caso este es el que va primero. ya, gracias. Es que así se hace mucho enredo. Se enreda mucho explicando así. Pero eso. Esta parte es importante que la vean, pero ya queda súper poco tiempo. Era el tiempo de muestreo y cómo se calcula. Yo les explicaba que para sintetizar un voltaje em, de referencia, uno tiene el vector 1 y por ejemplo en el sector 1 tendríamos el vector 2 acá, ¿cierto? Y si nosotros queremos sintetizar cualquier voltaje, sea de mayor amplitud o tenga un ángulo distinto como acá, o más chico acá, o un ángulo mayor así, cualquier voltaje que queramos sintetizar, al final lo que vamos a tener que hacer es una combinación de este vector, si lo hago con otro color, de este vector, o sea, ya en realidad el vector 1 y el vector 2. Y y a veces va a estar, o sea, como vimos en la secuencia en realidad, igual siempre tiene que estar al menos un poco de tiempo el vector 0 activo. ¿Cuándo va a ser más y cuándo va a ser menos? Dependiendo de esta amplitud. Como habíamos dicho, está el máximo voltaje que está hecho por la circunferencia. Entonces ya estando como si esta amplitud fuera máxima, ¿cierto? El voltaje de referencia fuera lo máximo que yo puedo sintetizar acá. Em, este tiempo del vector 0 tendría que ser casi nulo. Lo mínimo posible. Por secuencia siempre tiene que estar. Como se muestra en esta secuencia de acá. Que son 7 vectores.
Pero si yo quiero sintetizar un voltaje más chico, como acá, ese vector nulo obviamente va a estar mucho más tiempo presente. Pero lo importante sería ver cuánto tiempo al final tienen que estar activos. Y esos salen con esta fórmula. Esos tiempos están determinados por esta fórmula. Este es para el TA, para el TB. Y esta indica cuánto tiene que estar activo el tiempo cero. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Al final el voltaje que nosotros queramos sintetizar tiene que ir reemplazado en esta parte de acá. A ver, acá. El voltaje de C que nos dan, que eran los 380, tienen que ir en esa parte de acá. Ya así con lo demás. Bueno, quiero pasar, ya que nadie dijo nada, quiero pasar a la parte 3. No sé si alguien tenía una duda. Que era más importante y esta parte la explica Antonio en el video. Ya, la parte 3 era importante, la quería ver porque es parecido a lo que preguntó el profe el semestre pasado. Va como por la lógica de qué pasa cuando falla un vector del SVM. Como dice en esta parte de acá. ¿Y cómo se puede sintetizar ese sector sin tener el vector 2? Que al final esta parte de acá, toda esta parte de acá funcionaba el vector 2. En el sector 1 es el vector 1 con el vector 2 y en el sector 2 el vector 3 con el vector 2. Entonces hay que explicar si se puede sintetizar, indicar la frecuencia. Y si no se alcanza el voltaje de referencia que se quería, que eran los 200 volts, hay que indicar cuál es el máximo. Entonces ya entremos de lleno a eso. Les pido unos 10 minutos más para explicar esta parte. Y en ese caso hay que fijarse que nosotros para sintetizar vamos a tener el voltaje 1 y el voltaje 2 en este caso no va a estar. Pero sí va a estar el voltaje 3. Y el voltaje 3 lo puedo dibujar como un poco más acá. Ya. Ya, y el 2 está muerto. Entonces nosotros en el hexágono, acá estábamos en el sector 1 y acá en el sector 2, ¿cierto? Hasta ahí se va entendiendo más o menos lo que se quiere hacer. O sea, le quité el vector 2, pues. Sí, Y como que es... Ah, pero siguen habiendo dos sectores. sí, porque recordemos toda la explicación, que uno lo que tiene que hacer es ir sintetizando un voltaje, ¿cierto? O sea, a través de SVM, uno va a querer haciendo un voltaje de referencia que pase por toda la circunferencia y así poder hacer este proceso de inversión de la potencia. Sí, 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 cacho eso. Pero pensaba que los sectores los dan los vectores que de los switcheos. Entonces, Sí, pero a ver, ¿cómo complemento esto? Lo que tú vas a querer va a ser siempre poder conseguir tener acá un voltaje que haga una circunferencia. ah, ya estoy Entonces, viendo al tiro una posible solución para mm, para cuando no esté el B2. sí. Ah, ya. Entonces esto es lo que uno quiere hacer con SVM. Poder sintetizar un voltaje. Y que haga toda la circunferencia y que todo el voltaje tenga la misma magnitud y eso.
Ya, pero antes teníamos un V2 acá. Así. Que ahora no va a estar. Pero se puede sintetizar usando el V1 y el V3. Yo les decía que para uno sintetizar uno usaba un tiempo este y usaba otro tiempo este y con eso se hacía un promedio. Y al final si uso esos dos voltajes, la lógica de este ejercicio es que el voltaje máximo que voy a poder sintetizar va a ser este. Esto de acá. Es como que el hexágono que antes lo componíamos haciendo un hexágono así entre los vectores. La circunferencia que estaba inscrita en ese rectángulo, o sea, en ese hexágono. Pero ahora es así con el V1 y el V3. Mm, Entonces la respuesta es que sí se puede sintetizar, pero el voltaje máximo que uno puede conseguir es harto menor. Luego para responder para indicar la secuencia adecuada, si la secuencia adecuada en este caso sería partir con V0, como siempre. El V0 es 0, 0, 0. Después, y esto usando el V1 y el V3 solamente, porque el V2 ya no está. Entonces, ¿qué secuencia se puede hacer? Recordemos que el V1 es esto 1, 0, 0 y el V3 es 0, 1, 0. Entonces uno puede poner el V1 acá. Ah, ¿qué era eso? Y para pasar de V1 a V3, tengo que obligatoriamente pasar por el V0 de nuevo. Y después para devolverme, es que hasta hacia ese lado es simétrico. Entonces para devolverse hay que volver a pasar por el V0, de nuevo el V1. Y después el V0 de nuevo. Y esa sería la secuencia. Vamos a tener un momento el vector 1 activo, el vector 3 y el vector 1. Y hay que darse cuenta que siempre se cambia solo un número binario. Entonces, esa es una secuencia que minimiza las pérdidas. Aquí se puede escribir el voltaje AN, el voltaje BN y el voltaje CN según cómo se activan los vectores, que, que son las señales que van al inversor, como les había explicado antes. No sé si quedan dudas de esa parte. Este, recordar que el primero es de la fase A, entonces por eso acá hay una señal. En esta parte es de la fase B, entonces la señal que va a estar va a ser esta parte, esa de ahí. Y la fase B no interactúan ninguna otra y la fase C tampoco.
Ah, pero por el lado por el lado negativo igual sí. Ya, pero eso por ahora. Em, no sé si se escucha la transmisión todavía. Anto. Sí, sí se Ah, ya escucha. vale. Ujú. Sí, pero considerando lo de lo negativo sería un cuadrito hacia abajo, hermano, ¿no? Sí. Ah, ya. Eh, bueno, eso. Y ahora, ¿cómo obten- obtendrían el voltaje máximo que se puede sintetizar acá? Pero disculpa, ¿qué es eso de los negativos? ¿Cuál era la pregunta? Que cuando están, como solo se ven en los vectores los como switches de arriba, cuando están uno apagado, el de abajo está prendido, ¿no? Sí, Sí. pero ¿por qué la respuesta? La respuesta fue que los pulsos eran negativos. O sea, es que no todos deberían quedar para arriba, ¿o no? Que acá se puede ver si se No, grafican los voltajes de línea. claro, pero no quedaría ningún pulso negativo, sino que en vez de uno sería cero. Esa era mi duda. Si fue como que dijeron que quedaban negativos o Ujú. si quedaban el conjugado, Ah, que no es ya, lo mismo. ya, no, sí, sí, entonces lo había dicho mal. Cuando grafico los voltajes, ahí sí, po, ¿no? Sí. Porque Claro, voy sumando y restando. sí, Ah, pero ya. los pulsos, no. Por Los ejemplo, pulsos son cero. en esta parte de los voltajes, acá está DAB, se ve. Ujú, En esta parte de acá es de VA. claro. A menos B, entonces como el A es cero y el B es algo, queda negativo en línea a línea. Y esta parte así. Entonces al final esto es lo que después compone los voltajes que se invierten. Ya, eso. Ya, pero finalmente lo último que aquí hay que saber es realmente qué voltaje se puede re- construir acá. ¿Qué voltaje de referencia se puede hacer? ¿Cuál es la magnitud máxima, cierto? Que está dada por este triángulo de acá. Bueno, igual eso es trigonometría, ¿cierto? Para todos. Sí, yo encuentro que lo bueno es que si se le olvida una fórmula o algo, igual podrían sacarla por trigonometría, al menos esto de la modulación máxima que puedes hacer, Bueno, en realidad, tenga los sí. sectores que tenga. Bueno, en realidad es trigonometría, hay que recordar cuánto mide estos vectores de acá. Y Mm, esto medía, esto es 2/3 del voltaje de C. claro. Entonces nosotros tenemos esto de acá, ese valor de ahí. Y ya la trigonometría, teniendo este ángulo, 60 grados, uno puede saber al final que es el voltaje de referencia máximo que podemos hacer, en este caso. Bueno, sí, acá por geometría, ni siquiera ya por trigonometría, se puede saber que es la mitad. Porque, no sé, a ver, yo di la PSU incluso hace caleta, entonces, si tenemos un rombo, porque al final acá uno lo que tenía es un rombo. Y esto que parte por la mitad del rombo, al final vamos a tener la mitad de esto. Si esto era 2/3, esto va a ser la mitad que va a ser 1/3. Pero por trigonometría tenemos ese triángulo de acá. Tenemos estos 90 grados de acá. El que queremos saber es esto de acá. Le voy a poner un signo de pregunta. Y el que tenemos es la hipotenusa, que es 2/3.
Y acá tenemos este ángulo de acá, 60 grados. Entonces lo que queremos es el coseno de la hipotenusa. Por eso el VRF max, que es lo que queremos, es el coseno de 60 grados de la hipotenusa, de 2/3 BDC. Es un medio, así que sí, Sí, está bien. súper. Era la mitad. Ya, esto era un medio, ¿cierto? Entonces esto es 1/3. Y eso básicamente. Al final el voltaje máximo que uno puede sintetizar se reduce a la mitad. El VDC era entre 80. No tengo una calculadora acá. A ver. Pero lo tengo anotado. Tampoco. Impresionante. Em, Es el 80. voltaje máximo que antes era el partido a raíz de 3, ahora ese se parte además en raíz en 2, ¿o no? Claro, sí. A ver. Así mismo. Entonces antes era 220 o 219 y eso partió en 2, 109.69. Me dio 126. Ah, hice algo mal. Ahí lo voy a revisar. Dividir el VDC entre nomás. Ah, no, sí, sí, ahí lo hice mal, sí, está bien. Ya. Eso, entonces acá se responde. ¿Era posible sintetizar el VRF que uno necesitaba? Que uno quería 200 volt peak en la carga. En este caso no va a ser posible. Y el máximo va a ser este de acá. Y eso por ahora. Em, Eso por esta ayudante. Si tienen alguna duda en todo este desarrollo, si alguien se quiere quedar a las dudas, eh, me puede preguntar en Eh, este momento. Perdón, quería comentar algo antes de que se empiecen a salir, que igual me quedó la duda, entonces estaba revisando y sí me sale en las clases del profe que eh, Esto de acá. la secuencia se establece de esa forma, uno a uno, para reducir las potencias de conmutación. Y dice que incluso si no lo haces uno a uno, igual lo podría sintetizar la tensión, pero con más pérdida. Y que por eso hace que haya un mínimo de conmutación al vector nulo para poder ir avanzando uno a uno, para tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que pasar de uno a uno es como lo que tiene que pasar físicamente y si tú tienes una forma acá, por ejemplo, del B1 al B3, uno no puede pasar directamente del B1 al B3 porque eso implica muchas conmutaciones. O sea, eso implica... Eso implica cortocircuito. Pero ¿por Pero qué implica para cortocircuito? eso tú tienes que poner directamente un vector cero acá. Porque, es que eso no entiendo. ¿Por qué implica cortocircuito? Porque tienes que fijarte en las conmutaciones de los switches. ¿Cómo pasar de B2, que es esto, al B1? Tendría que dibujarlo. Acá. Pero el cortocircuito se da cuando eh, de una misma pierna los dos están cerrados. Pero no por pasar del B1 al B3 sucede eso. Además, considerando que los switches se demoran en encenderse y en Sí. apagarse. A ver, Es que si les dais un tiempo muerto entre medio, que ahí sí podría, pero en teoría pasaría por mm, momentos de 0-0. Ya, y este es Pero creo que se entiende de que se puede en teoría, pero sí, pues switch hay muchas veces. Ay, perdón. Es que este lo pusimos como B2, entonces no me va a servir. Porque creo que la Maca también había dicho que era por las pérdidas. Sí. Pero Es que... también decía que
que lo de Sí. que en teoría nunca estaban dos activos L- porque habían tiempos entre medio. Lo que sí es, siempre va a ser por pérdida. Ahora el tema es cómo lo explican. Yo lo estoy explicando porque tiene que haber un vector entre medio. Tiene que pasar por esto. Tiene que pasar por el B0 en este caso. Ahora, Claro. el vector 1. Ya, ahora este va a ser vector 1. Así y así. Entonces, si tú quieres saltar directamente a este, que es el vector 3, ¿qué tienes que hacer? Tienes que activar este, activar este, activar este, activar este, y este está bien. Pero ves que aquí hay dos piernas actuando al mismo tiempo. Entonces, Mm, entre esas dos piernas necesariamente va un vector 0. Ese es el tema. ya. O sea, lo que tú estás explicando está bien, pero al final el vector 0 siempre tiene que estar para que para que pases de un paso al otro. No, sí, me queda claro. Pero igual quería decirlo porque Mm. yo entendí que me habías dicho que no era para nada por las pérdidas, pero sí lo es. Entonces, para dejar claro que, como para las preguntas teóricas, si es que llega a salir eso, que pongan las pérdidas. Sí, ahí realmente lo que tiene que haber es un vector 0 entre medio. Y ese vector serio, ese vector 0, serio, un vector serio, como algunos profes, em, Ese vector cero, como yo. Em, Ese vector 0 ¿qué estaba implica, diciendo? implica conmutaciones. Sí. Ah, ya. Implica una conmutación más. Mm, ya entiendo. Y como es simétrico, si tú agregas un vector 0 acá, va a estar al otro lado. Porque hay que Ujú. volver a... Ya, pero eso. es- Bueno, ¿a alguien le queda alguna duda? No, por mi parte todo bien. Bueno, Cualquier cosa, recuerden que nos pueden escribir. Saben que al menos yo no recibo muchas dudas por correo. Entonces yo no sé si realmente no tienen dudas, pero tengan la confianza de preguntar. En general, bueno, ya viene la PEP 2 y todo, pero no sé, quizás lo debería haber dicho antes, pero pregunten si tienen dudas, si se van al examen también durante el verano. Y después le vamos a subir este video, el video del semestre pasado, donde se explica en detalle la 2. También explicamos un poco sobre la transformada y la pauta de todo esto escrita. Yo tenía una duda que no me quedó claro, pero decían que daban la tabla igual independiente. ¿Qué es que sea la cuestión A o B? El ya la secuencia. segmentos tipo A o tipo B, eh, esos. no, No, o no, sea, caché. no sé si segmento. Lo que sí hay es esto, la secuencia Sí, eso, esa secuencia tipo A, tipo sí, B, eso. bueno, yo acá lo que les podría explicar, así como para entenderlo rápidamente. Bueno, al final son distintas secuencias. Y en la secuencia tipo A eh, está presente el vector 0. El vector nulo que se utiliza siempre es el vector 0. O sea, en la parte, en realidad es en la parte uno de las secuencias de todas. Y la de al medio Mm, sería el vector 7, que aquí obviamente está mal tipeado, pues si este es el vector 0 y este es el vector 7. Entonces esos son los vectores nulos que se usan en esta secuencia. Y si se ven si se fijan en el orden, este va el vector 1 primero, después el 2, el 3 y después el 2. Bueno,
pero eso. Y en la otra secuencia se usa el vector 7 al principio, que es esta es la secuencia tipo B. Y al medio se usa el vector 0. Entonces son como dos formas de hacerlo, dos formas de usar los vectores nulos, ¿no? Sí. Y el orden Pero las cambia, dos secuencias, el orden acá también cambia porque respetando esto de que siempre hay que cambiar un solo dígito binario, acá le tocaría el vector 2. Y en la otra, como partimos con el 0, 0, está bien partir con el 1. Eso. Eso es con el tema de las secuencias. Generalmente no sé, pero no he visto que pregunten mucho de esto, no sé. No bueno, sé. ojalá pregunten todo lo que vimos hoy día, incluso esto, para que lo sepan. Nosotros no vamos a tomar la prueba, así que no les podemos ofrecer esa ayuda. Mm. ¿Le va a tomar el profe? No, los ayudantes la toman siempre. En este Ah, caso yo creo que Josefa y Y Daniel. Daniel, que lo creo. Eh, Pero siempre pregunten, la otra vez, o sea, cuando tomamos la PEP1 nos dieron muchas preguntas y ustedes pueden preguntar en voz alta también. Y eso yo siento que les va a ayudar. sí, al menos nosotros esperábamos que nos preguntaran cosas. Obviamente dentro de lo que uno puede decir, pues tampoco podemos decir la respuesta, pero eh, que sientan la libertad de preguntar un poco alguna cosa que los tenga pegados, porque nosotros no pensamos que más de eso, pues, queremos ayudarlos. Piensen lo mismo respecto a los que van a tomar la prueba ahora. si me dieran como los armónicos resultantes, yo podría reconocer el tipo de modulación. Eso es como un ejercicio que podría salir. Mm, Los armónicos resultantes. ¿Y eso lo darían como en un osciloscopio, así como geométricamente? Sí, como con las barritas, como cuando pones lo de Ah, los... ya, pero eso, las barras te dan la magnitud de lo armónico. Y los... Sí, si me dieran Ah, eso, el gráfico de las barritas, yo podría reconocer qué tipo de modulación es. Eso suena a un ejercicio posible, que lo mencionó la maga y no me acuerdo si era posible o era imposible. ¿se lo mencionó yo? Yo creo que sí. Hoy, ya, ok. Pero eso Chuta. eh, es, ahí tú tendrías que fijarte en qué armónico están presentes en cada modulación. sí, Ya, igual me tinca que no solamente depende del gráfico, podría depender de otra información también, como no sé, el índice de modulación, porque todas esas cosas afectan el índice de frecuencia, esas cosas afectan en los armónicos que se generan, entonces, pero igual podríamos confirmar con la maca para también, no sé, aclarar eso en la pauta para que tengan alguna pista. Así que le podemos preguntar igual, ya. ¿cómo Ojalá se que no lo podría preguntar pregunte. eso? Sí, lamentablemente nosotros no manejamos mucho lo que van a preguntar. Eso se ve más con el profe, con los profes. Em, pero yo lo que les... Bueno, en ese caso, lo que tú preguntaste si se puede ver como gráficamente, al final igual si el profe viene y te pregunta qué armónicos están presentes en esta modulación y cuáles están presentes en la otra, eso va a ser una pregunta teórica y eso lo tendrían que responder, Ya, ok. Voy a echar una mirada entonces. sea gráfico o sea en texto. Y de todas formas, yo lo que les puedo decir es que enfóquense en responder igual las preguntas teóricas. Denle Sí, por tiempo, último, pongan, administren bien el tiempo. Vean el puntaje que tienen las cosas y vean qué les conviene más responder y qué no tanto. O sea, sí, administren bien eso, gestionenlo bien. sí, porque en la prueba uno notamos que no se priorizaron las preguntas del profe y aunque hubieran escrito, no sé, por último chamullo, hubieran sacado algo de verdad, podrían haber sacado puntos y eran Sí. las que más valían, entonces también tenéis que fijarse en eso. Tratar de responder lo que sea que recuerden. Mm.
Y también le recomendaría enfocarse en las clases de ejercicio de la Maca, porque ella al parecer está enfocando harto los ejercicios que hace ella para la prueba en lo que le Ella, hace énfasis en las clases, porque siempre nos dice, sí, yo les dije esto en clase, lo repasé mucho. Y hay gente que no sí, va, entonces si no van, revisen lo que haya subido. sí. Eso. Bueno, chicos, nada, les deseo lo mejor. Ojalá que les vaya súper bien y ojalá que puedan cerrar bien el semestre, de verdad. Les deseo lo mejor. Gracias. Yo también. Chao. Chao. Hasta luego, chao, chao. Chao, hasta luego. Chao.